Buenas noches, hermanos, damos la más cordial bienvenida a esta cuarta clase del taller de liberación. Cada lunes va aumentando la expectativa y en esta noche creemos que el Señor también nos va a estar hablando de manera específica y ya estamos entrando en la etapa de la parte más práctica del taller. Pero ¿qué les parece si en esta cuarta clase comenzamos orando en el nombre de Jesús? Cerramos nuestros ojos en la presencia de Dios, inclinamos nuestro rostro. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te alabamos y exaltamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por estar juntos. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 juntos reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por permitirme edificar a los santos, como bien dice Efesios, para la obra y para la extensión del ministerio. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, tocar este tema es tocar el centro de tu corazón. Sabemos que tú eres el libertador por excelencia y queremos no solamente seguir aprendiendo para ministrar a otras personas que de seguro que en estos días tú vas a poner para que les ministremos, sino también para que nuestra vida se vea reflejada en la enseñanza. Y si hay cuestiones todavía que tú tienes que sacar de nosotros, que tu Espíritu Santo en esta noche haga la obra de redarguirnos, Señor, y poder ver a la luz de tu palabra y de la enseñanza aquellas cosas que no te agradan, que te desagradan, y poder ponerlas delante de ti. Señor, ayúdanos a parecernos cada día más y más al Señor Jesucristo. Gracias porque tú comenzaste, Jesús, una buena obra y tú eres fiel para concluirla. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios y damos la bienvenida a todos aquellos que se están sumando. Vamos a hacer un repaso de la clase número 3 de manera rápida. Estuvimos hablando en la clase anterior contra quiénes luchamos y estuvimos diciendo lo que la palabra de Dios dice, que justamente los demonios existen. Y citábamos algunos versículos de Marcos capítulo 1, versículo 2 al 13, Marcos 1, 34, Marcos 3, 11, Marcos 5, 7 al 12. A modo de ejemplo, decíamos la clase pasada que el 33% de los versículos bíblicos de los evangelios paralelos o sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, justamente 1 de cada 3 versículos de estos evangelios encontramos a Jesús enfrentándose a las fuerzas demoníacas. Y decíamos también que los demonios son seres inteligentes, seres malvados, espirituales, sin cuerpo, pero justamente buscan un cuerpo para manifestarse y quieren de esa manera, de alguna forma, como vamos a aprender en esta noche, ya vamos a ver el actuar de Satanás. Quieren tomar la vida de las personas y cuando las toman, en algunos casos, esto no pasa siempre, pero en algunos casos un poquito delicados y un poquito fuerte, los demonios hablan, razonan, ven y también oyen. Así que en esto hay que tener sumo cuidado porque no se debe de entrar a la hora de ministrar liberación, no se debe de entrar en una sección espiritista, como decíamos la clase anterior. Hablamos de que hay jerarquía entre los demonios. Efesios 6, capítulo 12, habla de principado, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Y esto tiene que ver con principados y potestades que se mueven en las regiones celestes. Estos principados y potestades no tienen que ver con el trato personal e individual a la hora de que nosotros tengamos que liberar a alguien en el nombre de Jesús, pero estamos dando un pantallazo y viendo el panorama de contra quienes luchamos. Y la palabra de Dios es clara porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, lo dice bien la Biblia. Frente a la pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa con las enfermedades? Creo que la clase anterior esto no lo tocamos, así que sería bueno poder hacer un leve repaso o entrar un poquito en este tema. ¿Todas las enfermedades son producto de un actuar demoníaco? Por supuesto que no. En un momento Jesús sana a la suegra de Pedro, Mateo capítulo 8, verso 15,
si estás tomando nota, dice el Evangelio de Mateo 8:15 que tocó su mano y la fiebre le dejó. Lucas capítulo 4, verso 39, dice que inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y Marcos capítulo 1, verso 31, ahí están los evangelios sinópticos o paralelos, dice que Marcos 1:31, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre. No podemos atribuirle al operar demoníaco el tema de las enfermedades. Lo que hay que tener es justamente, como vamos a ver en esta noche, discernimiento de espíritus, y cuando uno va a la causa, como hablamos y aprendimos en la primera clase, cuando uno indaga como corresponde en las áreas de la vida de las personas y va a las causas, posiblemente algunas enfermedades sean productos de un actuar espiritual demoníaco. Sí, hay una herencia caída, hay una herencia que hemos recibido de Adán y de Eva, una herencia caída. En el proyecto inicial de Dios no estaba que ninguno de nosotros estuviésemos con algún tipo de enfermedad. En Cristo eso se recupera. La palabra de Dios dice que Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario y dice que por sus llagas hemos sido sanados. Pero el ejemplo clásico es justamente el de la suegra de Pedro. Mateo 8:15, y tocó su mano y la fiebre le dejó. No está diciendo que reprendió un espíritu inmundo de enfermedad. Lucas 4:39, inclinándose a ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y Marcos capítulo 1, verso 31 dice, entonces se acercó y la tomó de la mano, está hablando de la suegra de Pedro, el que la levanta de la mano es Jesús, y la levanta e inmediatamente la fiebre le dejó. Así que no todas las enfermedades son producto de un actuar directamente de algún espíritu inmundo, pero a veces sí, como en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, dice la palabra de Dios en el versículo 16 de Lucas 13, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, acá hace referencia a Jesús, que esta mujer de la fe había sido atada por 18 años, y Jesús levanta una pregunta y dice, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ahí notamos y vemos que, bueno, esa enfermedad de esta mujer encorvada, quizás lo que se conoce hoy en día por una escoliosis, fue producto, sí, directo de un obrar espiritual demoníaco. Por eso todo lo que estamos aprendiendo cada lunes y cómo vamos a ir avanzando, y ya estamos entrando en la parte más, más práctica, así que nosotros tenemos la posibilidad de cuando indagamos, cuando hacemos bien la tarea de indagación, posiblemente a romper los yugos, cuando la persona renuncia, y oramos de manera poderosa y eficaz y específica, cuando la persona renuncia, puede ser que nos encontremos con situaciones donde no solo la persona queda de manera automática libre, sino que también de manera automática, valga la redundancia y permítame la expresión esto, de manera automática, queda sana en el nombre de Jesús. Yo recuerdo un caso muy emblemático en mi ministerio donde una mujer no podía perdonar a su nuera, y creo que lo conté el otro día. Ella entró a la entrevista con un inhalador. Voy a pedir que por favor bajen o corten el audio para que pueda seguir adelante con el estudio de manera tranquila. Y entonces esta mujer, cuando perdonó a su nuera, que nos llevó muchísimo tiempo, lo primero que hizo es respirar profundamente, y al tiempo vino a dar el testimonio a la iglesia, a contarme de manera particular de que se había sanado del asma. A veces se da una conjunción que realmente en este ministerio es maravilloso ver el obrar de Dios, no solamente trayendo libertad, sino trayendo sanidad. Pero hay que tener justamente discernimiento. Cuando uno tiene ese discernimiento, va llevando en la renuncia a la persona, dirigido por supuesto por el Espíritu Santo, va llevando a la persona en la dirección correcta. La persona renuncia específicamente a la causa, a las ataduras como fueron hechos, se busca la causa, la persona queda libre y algunos quedan sanos para la gloria del Señor. Vamos a ver ahora el operar de Satanás.
Juan capítulo 10, verso 10, dice la Biblia que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. En líneas generales, nosotros podemos decir en esta noche, a la luz de la enseñanza paulina, el apóstol Pablo, estoy dando un pantallazo a la general. El apóstol Pablo tenía ese concepto y en su teología manejaba los tres cielos. Él hablaba del primer cielo, del tercer cielo y del segundo cielo. Y el apóstol Pablo, enseñaba de que allí en el primer cielo vendría a ser el firmamento, donde nosotros, cada mañana cuando salimos a la calle podemos ver esa bóveda celeste, ¿no es cierto? Y llamó Dios, dice Génesis 1:8, llamó Dios a las expansiones cielos. Pero también la enseñanza paulina o la versión paulina de los cielos habla de un tercer cielo. Donde, 2 Corintios capítulo 12, verso 2, es la experiencia del apóstol cuando relata allí en tercera persona, ¿te acordás de esta historia? Que está hablando de sí mismo, que llega al paraíso, donde allí está el trono de Dios. Yo no sé si estás tomando nota, porque no quiero extenderme, ahora estoy dando un pantallazo general, en el sentido de cómo opera el enemigo, pero tenés allí apuntado 2 Corintios capítulo 12, verso 2, si querés buscar después Job 22:12, Salmos capítulo 11, verso 4 y Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, es el lugar donde están los ángeles y todos aquellos que han confesado a Cristo como Señor. Allí en el paraíso, donde los ángeles día y noche, aleluya, alaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero también en la visión paulina del mundo espiritual y del operar específicamente del diablo, él habla del segundo cielo. Lucas capítulo 21, verso 26 dice, las potencias serán conmovidas. Y esto tiene que ver justamente con el operar demoníaco allí en el segundo cielo, donde Jesús dice, yo vi a caer a Satanás como un rayo desde el cielo. Entonces, el operar del enemigo, el operar de Efesios capítulo 6, verso 12, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, justamente será allí en el segundo cielo. Por eso es importante la oración. La oración la hacemos desde aquí, desde el primer cielo, desde lo terrenal, pero la oración tiene justamente de guerra espiritual, y estamos hablando del operar de Satanás, y ahora vamos a ir de manera concreta al tema de liberación. Estoy dando un pantallazo en líneas generales. La oración de intercesión, de guerra espiritual, es justamente bombardear, no el primer cielo, sale de aquí, del primer cielo la intercesión, no es bombardear el tercer cielo porque es el paraíso o el trono de Dios, pero sí cuando intercedemos, no cuando liberamos a alguien, sino cuando intercedemos atando a los principados y a las potestades, estamos operando allí en el segundo cielo. Allí se ata a los principados y potestades, lo vemos plasmado, por supuesto, desde lo terrenal. Este es un pantallazo en líneas generales del operar de Satanás. Pero ahora vamos, y presta atención, al operar de Satanás en cuanto a la vida de una persona. Y en esto sí, ahora ya me detengo porque estamos entrando a la parte más práctica del Ministerio de Liberación y tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, nuestro vocabulario evangélico que muchas veces está mal expresado cuando decimos está endemoniado. A todos le decimos está endemoniado. Y a veces esto suele pasar con alguna acción espiritual del enemigo en la vida de alguien que conocemos y que sabemos que es un hermano, una hermana en Cristo, y encima le ponemos el mote de que está endemoniado. Y la Biblia habla claramente de cómo opera Satanás. Satanás opera de 4 maneras. La primera acción que comete el enemigo en la vida de una persona es oprimirla. La opresión es algo externo, permanente. La opresión es algo que actúa con el fin de vencer nuestra resistencia, y la opresión justamente viene a través de la tentación y de la persecución de pensamientos, es decir, de la fijación, donde uno se siente perseguido como esa especie de pájaro carpintero tipo Picasso en un pensamiento que se establece, que permitimos de alguna manera que
nuestras defensas espirituales quizás se decaen un poco y permitimos que ese picaceso nos taladre un poco, bueno, oprimiéndonos juntamente. Es un espíritu inmundo desde el lado externo, no desde el lado interno de la persona. Y justamente, como te decía recién, lo hace a través de la tentación y de la persecución de pensamiento. Don Martín Lutero, el gran reformador, solía decir: no puedo impedir que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido. Y una vez que hicieron nido, ya dejamos de estar oprimidos y pasamos a la segunda categoría del operar de Satanás. Decimos entonces que el enemigo viene con tentación, con persecución. Hasta ese momento uno lo puede reprender y lo debe de reprender en el nombre de Jesús en oración. Puede pedir a algún hermano que le ayude, que le sostenga en ese tiempo de debilidad, porque bueno, hay un pensamiento persecutorio que lo está oprimiendo. Uno puede tomar, por supuesto, la autoridad que el Señor nos ha delegado en el nombre de Cristo y reprender a ese espíritu de opresión. Pero cuando se cede a la tentación, cuando esa persecución de pensamiento no puede impedir que los pájaros revoloteen en mi cabeza, decía Lutero, pero sí puedo impedir que hagan nido. Si hicieron nido en nuestra cabeza, ya se le ha dado lugar a través del pecado. Y es ahí donde Satanás actúa atormentando. Está la segunda categoría. Disculpe. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo capítulo 15, versículo 22. El demonio está dentro de la persona en un área de su vida. ¿En qué área? Si recordamos las clases anteriores, hablamos que el ser humano es un ser tripartito. Cada uno de nosotros estamos compuestos por espíritu, por alma y por cuerpo. Y tienen que recordar que justamente en el área espiritual, que es ahí donde uno se metió en el ocultismo, en la búsqueda de Dios por caminos equivocados. Bueno, esas cuestiones le han dado lugar al enemigo y posiblemente sea la persona atormentada por un espíritu en el área espiritual, no en el área espiritual del nuevo nacimiento. Porque el libro de Efesios es claro en este aspecto, que dice que las arras del Espíritu, las garantías del Espíritu, se hicieron unas con nosotros el día de nuestro nuevo nacimiento. El Espíritu Santo se hizo uno con nuestro espíritu. Sí, pero hay un área que nos tienta a meter, disculpen la expresión, las narices donde no corresponde y buscar a Dios por lugares incorrectos. Es ahí donde se le puede abrir una puerta al enemigo, y ya no es un espíritu de opresión externo, sino que a través del pecado, justamente a través de la falta de perdón, como hablamos en el área del alma, a través de unirse en una sola carne, como hablamos en el área del cuerpo, es ahí donde la persona puede estar atormentada. Si yo tengo que calificar lo que te vengo diciendo, que desde el año 1989 hasta ayer nunca ministré a nadie que no fuera miembro activo de una congregación, es decir, todo mi ministerio con respecto a liberación ha sido ministrar a personas que están dentro de las iglesias, hermanos y hermanas en Cristo que no encontraban respuesta en algún área de su vida. Si yo tengo que calificar, la mayoría de las personas que ministré justamente tienen que ver con esta segunda categoría del operar de Satanás. La primera, opresión, un espíritu externo que trata de, a través de la tentación y la persecución de pensamiento, debilitarnos en el sentido espiritual para cometer el pecado, y allí cometiendo el pecado, Satanás viene y quiere colocar un espíritu en algún área de la vida de las personas. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El demonio no está, el demonio está dentro de la persona en un área, no hay que resistirlo como en el caso del oprimido, hay que sacarlo, hay que expulsarlo en el nombre de Jesús. Bueno, acá también tenemos que hablar de la autoliberación, que como ya te vengo diciendo en las clases anteriores, a la hora de contener el conocimiento como estamos teniendo, el desafío de la palabra de Dios es de que oremos unos por otros para que seamos sanados. La idea no es que los que están cursando este taller lo cursen para autoliberarse. La idea es
que uno, si tiene algunas cuestiones que poner delante del Señor, pida a otro hermano, a un líder, a un anciano, a un diácono de la iglesia, a alguien que está al frente del Ministerio de Liberación, al pastor, a la esposa del pastor, bueno, una entrevista para poder justamente ser ministrado. ¿Por qué? Porque el tormento, un espíritu, un área de la vida de la persona, necesita ministración de liberación. Y esta área, la del tormento, tanto ataca a las personas que no son creyentes como los que son creyentes. Por eso te vengo diciendo que si yo tuviera que ubicar a todas las personas que he ministrado hasta el día de la fecha, yo creo que entran en esta categoría, que por años, al no tener conocimiento del tema, a la luz de la enseñanza de la palabra, se enciende el conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento, la palabra hace que dejemos de perecer, y justamente allí es donde el conocimiento trae la liberación. La tercera forma del operar de Satanás es el poseído. Dijimos que primero oprime, un espíritu inmundo exterior, después quiere atormentar, ya el espíritu inmundo está ubicado en el área de la vida de la persona, en el área del espíritu, del alma o del cuerpo, y ahora el tipo quiere poseer. Señor, Mateo capítulo 17, 15, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Mateo 17, 15. Acá también se necesita ministración de liberación. Y a veces las posesiones son temporales. Por supuesto que un cristiano no puede tener, una persona que es creyente, no puede estar ni poseído ni enajenado, que sería el cuarto grado del operar de Satanás. Hablamos del oprimido, hablamos del atormentado, hablamos del poseído y hablamos del enajenado. Marcos capítulo 5, verso 20. Indica al enajenado una posesión completa, espíritu, alma y cuerpo en forma permanente. Indudablemente que te estarás acordando del Gadareno, ¿no es cierto? Y algunos cuadros de enfermedades mentales que más adelante, en las próximas clases, vamos a entrar en más detalles sobre estos temas, donde la persona no tiene control, donde la persona, en algunos cuadros de enfermedades mentales, por el tema de las medicaciones que son tan fuertes, la persona está sumamente bloqueada, uno le quiere dirigir la palabra y no pueden, tienen su cuello rígido, parecen una especie de robot, y aquellos que desgraciadamente tuvimos que entrar en algún momento de nuestra vida a un neuropsiquiátrico para ayudar a alguien, hemos visto todas estas situaciones. Así que dijimos, y haciendo un repaso del operar de Satanás, lo primero que quiere hacer es, justamente el enemigo de nuestras almas, es oprimir con un espíritu desde afuera, tentación, 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 para caer en pecado, darle lugar al enemigo. Ahí quiere arrancar con un tormento, se quiere ubicar el espíritu inmundo ya en un área de la vida, en esa área que se le ha dado lugar. Luego está el poseído, por supuesto que un creyente no puede estar ni poseído y mucho menos enajenado. Vamos avanzando en esta noche. Esto acabamos de decir que un cristiano no puede tener esos dos últimos problemas porque no estaría habiendo tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Cómo actúa Satanás en la vida de una persona? Bueno, básicamente el diablo, podemos decir, para concluir esta parte, atacando la mente para destruir el cuerpo y así apagar el espíritu. Vos sabés bien que el taller predilecto del diablo, lo habrás escuchado de tu pastor cientos de veces, es justamente nuestra cabeza, ¿no es cierto? Por eso el desafío de la palabra de Dios es que no tenemos que darle lugar al diablo. ¿Cómo actúa el diablo? Ataca nuestra mente, por eso oprime, para que a través de la tentación uno ceda, para destruir el cuerpo y así apagar el espíritu. Por el contrario, ¿cómo actúa Jesús en la vida de una persona? Viniendo y uniéndose al Espíritu. ¿Te acordás del día de nuevo nacimiento en Cristo? Es ahí donde el Espíritu Santo se hizo uno, las arras, la garantía del Espíritu se hicieron una con nosotros en el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Viene, se une el Señor a nuestro espíritu por medio de su Espíritu Santo para así cambiar la mente, justamente para tener la mente de Cristo, y esta es una constante hasta llegar a la estatura y la medida del varón perfecto que es Jesús, para luego santificar
nuestro cuerpo. Satanás ataca la mente para destruir el cuerpo y así apagar el espíritu, y el Señor Jesús viene y se une al espíritu para así cambiar la mente y santificar nuestro cuerpo. Bueno, eso es un proceso, ¿no es cierto?, que comienza, o comenzó mejor dicho, el día de nuestro nuevo nacimiento en Jesús, y va a finalizar el día que nosotros partamos a su presencia, o el día que suene la trompeta, y que en breve eso va a acontecer, alabado sea el nombre del Señor. Como diría el evangelista Gigi Ávila, pronto será tarde, Cristo está regresando, y en ese trabajo el Señor va modelando y va cambiando, va cambiando nuestra mente, va santificando nuestro cuerpo, y esto tenemos que hacerlo y redoblar los esfuerzos aún más, sabiendo que, bueno, estamos en los tiempos finales y, como decíamos recién, la venida de Jesús está cercana. Frente a la pregunta, ¿puede el miembro de una iglesia estar endemoniado? Bueno, la verdad es que en ninguna parte de la palabra de Dios dice que no o dice que sí. En ningún lugar de las Escrituras dice que un cristiano sí puede o no puede estar endemoniado. Sin embargo, la evidencia y la experiencia, por lo menos desde todos estos años de servicio y de trabajo en esta área, pesa a favor de que sí puede estar oprimido o puede estar atormentado. Como dijimos antes, jamás puede estar un cristiano poseído ni enajenado. Así que es todo un tema para poder desarrollar. Yo quiero dar lugar a algunas preguntas, si es que las tienen. A ver, permítanme un poquito volver a la pantalla. Quiero dar lugar, quiero invitar a que abran el audio, el micrófono. Y si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, yo voy a desactivar acá para que se pueda escuchar, porque, bueno, la otra vez no pudimos escuchar las preguntas de los hermanos que estaban por realizar. Que abran el audio, por favor, 2 o 3 hermanos, sería interesante para cerrar, este bloque del operar de Satanás, que si te queda alguna pregunta sería bárbaro, porque a mí me viene como anillo al dedo. ¿Me están escuchando? Habilita tu micrófono. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Pastor. Sí. Sí. ¿Me escucha, pastor? Sí, lo escucho. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? La escucho muy bien. Bueno, a mí me queda una... Buenas noches. Sí, buenas noches. A mí me queda una pregunta. Sí. Usted había dicho la clase anterior sobre que no tenemos que, cuando estamos ante un espíritu maligno, no tenemos que decir en el nombre de Jesús, no estamos evangelizando. Algo así entendí, ¿no? Cuando a ver, trata de... En el nombre de Jesús, ¿escucha? Sí, te escucho, pero trata de confeccionarme bien la pregunta, porque no le capto el sentir de la pregunta en sí. Volver a repetir. Usted dice que cuando estamos liberando un espíritu, sí. Cuando liberamos un espíritu, no estamos evangelizando. Algo así me parece que usted dijo, que no podemos decir el nombre de Jesús. No. No entiendo bien el sentido de la pregunta, porque todavía nosotros no llegamos a la forma ordenada de ministrar, y en algún momento sí hay que evangelizar a la persona, porque sin Cristo no hay liberación. Pero yo quisiera... para mí que... A ver, Alba. Me parece que está hermana, ¿estuviste el lunes pasado? No, yo vi el video, vi la grabación. Claro, no escuchaste. Porque me parece que cuando salieron las respuestas no se escuchó el audio. Claro. No hubo preguntas. Claro. Y en el momento de las preguntas no se escuchó. Me parece que ahí viene la confusión. Claro. Se confundió por eso. Lo que se dijo es que no se tiene que hablar con la persona cuando está manifestada. Uno no tiene que hablar con la persona, tiene que hablar con el nombre de la persona.
pero en ningún momento se tocó el tema de decirlo en el nombre de Jesús. Eso todavía no se llegó. Claro, lo que está diciendo la hermana Alba es que nosotros no tenemos que entrar a la hora de liberar a alguien, pero todavía no aprendimos cómo hacerlo. Esto se va a ir avanzando en la clase siguiente. No tenemos que entrar en un diálogo con los demonios, porque como hablan y razonan, ellos te van a querer engañar. Si nosotros hay que hacer volver a la persona en sí, y hay que tratar de animarle a la persona que tome control de su cuerpo. Esto ya lo vamos a aprender más adelante, pero no en un diálogo con cómo te llamás, qué clase de espíritu sos. Dios no nos llamó a ser espiritistas. Nosotros tenemos que echar los espíritus en el nombre de Jesús, y más que echar los espíritus, no identificar demonios, sí identificar causas. Si quieren tomar nota de esto, lo que ustedes van a aprender del taller de liberación no es identificar demonios, es identificar causas, porque los demonios entran porque se le dan causas a los demonios para que entren. ¿Me entienden? Los espíritus atormentan la vida de las personas. Vamos a ponerlo en el marco de lo que aprendimos esta noche. Los espíritus inmundos atormentan en un área de la vida de las personas porque se le ha dado lugar, se le ha dado causas. Y cuando nosotros discernimos y hacemos bien la tarea y identificamos causas, justamente allí los espíritus inmundos agachan la cabeza y se van. Entonces yo no tengo por qué decir espíritu de muerte, espíritu de odio, espíritu de temor. Mirá cómo hace con la mano, mirá cómo hace con los ojos, mirá esta acción es tal cosa, es tal otra, y andamos deshojando la margarita. Y lo que hacemos es entrar en una sección de espiritismo. Eso no hay que hacerlo. Y ya vamos a aprender cómo se debe de hacer. ¿Amén? No sé si le quedó claro a la hermana, Miguel. Y bueno. ¿Le quedó claro? Lo que pasa es que no está... ¿Le quedó claro? Sí. Ahí está. Al no formar bien la pregunta. ¿Quedó claro, hermana? Sí. Antes que te quede claro. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar? Sí. Gracias. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Alguien más? Había una levantando la mano. ¿Sí? ¿En dónde? Levantaron la mano al lado tuyo, la baja. Ahí está. Abrí el audio, hermana. La hermana de Verazate. Sí, Lorena. No, porque justo cuando estaba hablando la otra hermana preguntando, había una forma que usted había dicho en la clase anterior de que se podía decir que Jesús te ama. Tal cual. Cuando la persona... Eso era en el sentido de sacarla del estado de alguna manifestación, pero ahí no se está hablando con los espíritus, se está hablando con la persona, con la humanidad de la persona. Entonces desde ahí quizá la hermana tomó esto así, como no se escuchaba, como bien dijo Alba, las preguntas. Bueno, la hermana no supo elaborar bien, pero creo que entre todos pudimos darle una respuesta. Al espíritu humano le hablo. El tema es así, al espíritu humano le hablo. Abre tus ojos. Esto ya lo vamos a aprender en la próxima clase. Jesús te ama. No se lo estamos diciendo a los demonios, se lo estamos diciendo a la persona para que salga del estado en el que está, ¿no es cierto? Los demonios hay que sujetarlos en el nombre de Jesús, pero sí hay que tratar de sacar a la persona de que, bueno, lo más pronto posible salga de una manifestación para que no se dañe, para que el enemigo no la llene de temores y tantas otras cuestiones que a veces se dan cuando nosotros, sin saber cómo hacerlo, mencionamos un montón de cosas. Hay 2 o 3 hermanos ministrando a alguien, tiene un espíritu de muerte, ¡pum! Ahí apuntan todo, espíritu de muerte, sale en el nombre espíritu, y lo único que hacemos es atarla con más situaciones de temores, con las personas ya han venido con problemas, y a veces nosotros somos portadores de ataduras en la vida de otros porque, bueno, no se sabe hacer la tarea, se utiliza el nombre de Dios en vano, porque cuando no se sabe hacer la tarea, usamos a cada rato en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como si fuera algo mágico, ¿no es cierto? Pero no nos desesperemos. En la próxima clase ya lo vamos a estar viendo. ¿Amén? Amén. Yo quisiera... Sí,
Sí, decime, Carlos. No sé si es oportuna la pregunta, pero me llama la atención esto siempre, ¿no? Viste que nosotros le llamamos Jesús, ¿no es cierto? O Jesucristo. Hay algunos que le llaman Yeshua Yamashiach, ¿no? Cuando vos estás en una situación de esta, el enemigo entiende cualquier nombre porque lo que importa es el poder del Espíritu, o hay un nombre específico. Tiene que ser Jesús, porque en definitiva Jesús se llama un montón. Lo que tengo entendido es que el poder está en Cristo, ¿no? En Jesucristo, lo que él hizo, la crucifixión, el marco, se entendió, Carlos, y te agradezco porque está bien la pregunta, porque cuando no se sabe qué hacer, se trata de probar con cualquier nombre a ver si la invoco, ¿no es cierto? A ver si le produzco temor al enemigo de alguna manera. El marco, claro, el marco es la Biblia. La Biblia es clara, la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. La Biblia no dice que echaremos fuera demonios en el poder de la sangre. La sangre tiene poder para la redención. Y si yo explico esto ahora, tengo que dejarlo para más adelante. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y sí, porque es verdad, algunos lo nombran en hebreo, algunos en el nombre de Jehová, los carros de Faraón, Josué y Caleb. Llega un momento donde no se sabe qué decir porque la persona se está golpeando, y si Dios lo permite y tengo la oportunidad de mostrar un material en video para la próxima clase o para la otra, nos vamos a dar cuenta que esto yo no estoy exagerando para nada. Lo que pasa es que cuando no se sabe ir a la causa, cuando no se sabe sacar a la persona del estado de un operar, de un espíritu inmundo, es ahí donde en tu cabeza, en la desesperación, empezás a tirar cualquier cosa. La Biblia es clara. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo? Porque yo, por ejemplo, viste que voy, a mí me invitan así hermanos, amigos, y algunos que son, bueno, el nombre de Yeshua Yamashiach como algo, y si vos lo llamás Jesús, por eso ofenden. Entonces, es todo un tema cuando vos orás o cuando delante de ellos ubicarte, y uno que está acostumbrado a hablar de Jesucristo, ¿no es cierto? Para el mundo de los espíritus, es lo mismo Yeshua Yamashiach que Jesucristo de Nazaret, porque ¿se entiende? Sí, pero ojo con eso también, ¿eh? Claro, nosotros, la Biblia dice mi nombre. Cuando dice mi nombre es en el nombre de Jesús. Mirá, el tema de la liberación, una de las cosas que a mí me asombró, por lo menos, y yo calculo que Alba también, porque aprendimos y los dos de la misma vertiente, es decir, del pastor Pablo Ottari, era la sencillez con lo que trataba este tema. Dentro de esa sencillez hay tanta profundidad que cuando vos sabés manejarla, ¿me entendés? A ver, vamos a un ejemplo para que todos me entiendan. La agarra Messi de la derecha. Vos decís, sí, yo ya sé cómo termina esto. La clava allá en un ángulo. Sí, bueno, pero hay que hacerlo. O sea, Messi parece ser que lo re difícil lo hace sencillo. Lo mismo lo hemos visto. Esto es tan sencillo que dentro de la sencillez hay una profundidad tremenda. Cuando vos no conocés el corazón de la sencillez, es ahí donde empezás a nombrar en jeringoso. Nombrás a Jesús en jeringoso. ¿Me entendés? Pero ojo que los diálogos también. Está bien. Entonces, a la hora de liberar a alguien es en el nombre de Jesús. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Y con eso alcanza y sobra. Si yo sé cómo hacerlo, los demonios van a entender claramente. Si no sé cómo hacerlo, viene todos estos nombres y todo este juego y se termina en una sección de espiritismo. Y terminan todos engañados. Por eso necesitamos, y quiero que me escuchen ahora, porque quiero seguir adelante con el estudio, necesitamos, y apaguen por favor los micrófonos, indudablemente que necesitamos herramientas, necesitamos los dones del Espíritu Santo para ministrar liberación. Algunos, tenemos el don de discernimiento de espíritu,
que sería uno de los tantos dones que necesitamos. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? Es el poder utilizar el discernimiento de espíritu, que es un regalo dado por Dios, Gálatas capítulo 3, verso 5, Primera de Corintios capítulo 12, verso 7, el cual nos guía hacia el orden de Dios. El discernimiento de espíritu no es para invocar a ver qué demonio está actuando en la vida de la persona, sino para que ordenadamente podamos llevar a la persona a la causa y sea libre sin lastimarla en el nombre de Jesús. El don de discernimiento de espíritu es el que nos guía hacia el orden que el Señor nos da. Y este es el orden primordial que necesitamos para llevar adelante una buena administración en medio del mover del Espíritu Santo. Y también en medio de un mover demoníaco, porque liberar a alguien estás en medio de un mover espiritual muy fuerte. Pero el don de discernimiento de espíritu nos da la posibilidad de entender espiritualmente si es que los hay o si hay otros espíritus que se están manifestando en la administración. Es más, al tener el discernimiento de espíritu, uno puede tener la capacidad con el oficio, con el trabajo, de llevar adelante esta tarea, y en ese oficio que uno va aprendiendo caso tras caso, uno se va dando cuenta si la persona le está engañando o no le está engañando. Uno se va dando cuenta si la persona no se acuerda y está siendo sincera de que cuando uno le hace una pregunta, la persona ni se acuerda, pero con el don de discernimiento una la está llevando al terreno donde el Espíritu Santo quiere llevar a la persona, que en definitiva es que la persona reconozca su situación para quedar libre en el nombre de Jesús. Así que con respecto a los dones, indudablemente que necesitamos el don de discernimiento de espíritu. ¿Amén? Bueno, avanzamos. Cierren el audio, por favor. Porque el don de discernimiento de espíritu nos sirve para 5 cosas. Miren, escuchen. Nos sirve para prevenir. Nos sirve para ver más allá de lo que muchos ven. Nos sirve para ponernos en aviso. Nos sirve para distinguir y nos sirve para ver las intenciones del corazón. No es que el que tiene el don de discernimiento de espíritu va a adivinar si es un espíritu de macumba, de hechicería, o de magia, o de ocultismo, o de depravación. No es para eso solamente. El don de discernimiento de espíritu es para prevenir. Ve más allá de lo que muchos ven, pone de aviso, o sea que advierte, distingue y ve las intenciones del corazón. El segundo don que necesitaríamos para llevar con efectividad adelante este ministerio es el don de ciencia y conocimiento. Don de palabra de ciencia y conocimiento. ¿Qué es esto? Bueno, es el conocimiento por el Espíritu Santo de eventos presentes o pasados sobre una persona, asunto o congregación de personas. Y se manifiesta principalmente en los profetas regularmente, después vienen precedidas justamente una palabra profética. El don de ciencia y el don de conocimiento. Dios me permite a través de este don conocer un aspecto de la vida de la persona que estoy ministrando. Es un don precioso. Muchas veces la persona no se acuerda de una situación que está ahí en la lucha y uno le quiere llevar a la causa. ¿Y qué te pasó? Y mira, yo siento... Y ahí viene esa palabra específica que activa ese don de ciencia y conocimiento, que activa el recordar a la persona, no para juzgarla. Sépame entender, por favor. No es para decirle, yo sé que me estás mintiendo porque tu tema es este. No. En este ministerio hay que manejar mucho el tema del amor, ¿no es cierto? Que es fruto del Espíritu Santo. Un segundo don que se necesita para llevar adelante esta tarea es el don de ciencia y conocimiento. Pero también se necesita tener el don de sanidades. Y cuando hablamos de sanidad, debemos de hacer de forma pluralizada, porque en el original griego no dice don de sanidad, dice de sanidades. Y este don nos da la oportunidad de ministrar no solamente, si lo tenemos, sanidad física, sino sanidad emocional, sino también sanidad espiritual, o sea, liberación. Es precioso este don. Y es una de las herramientas, el don de sanidades, que tenemos que tener para poder llevar con más efectividad la tarea del ministerio que estamos aprendiendo en esta oportunidad. Y también el don de liberación. Si bien la Biblia no habla directamente del don de liberación, hay un pastor, un maestro de la palabra,
que yo lo cito, que no significa que sea santo de mi devoción, y lo voy a decir con todas las letras, pero lo cito porque él da, una apertura, estoy hablando del doctor Peter Wagner, donde él enseña sobre una lista de dones, donde a su criterio se encuentra también el don de liberación, que es la capacidad espiritual dada por Dios a través del Espíritu Santo para echar fuera demonios según la experiencia. Yo lo cito solamente como una mención, no significa que esté de acuerdo. Algunos se preguntarán, pastor, ¿por qué no está tan de acuerdo? Y porque si no, esto nos limitaría, ¿no es cierto? La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y algunos hermanos se limitarían a decir, bueno, yo no tengo el don de discernimiento de espíritu, yo no tengo el don de palabra de ciencia, no tengo el don de sanidades y mucho menos el don de liberación, así que yo me quedo cruzado de brazos en la iglesia y no hago nada. Y no es así el tema. La Biblia dice que en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Y una vez que hemos nacido de nuevo en Cristo, tenemos la totalidad del Espíritu Santo y tenemos la autoridad delegada que el Señor nos ha dado. Ahora bien, tengo que ser sincero. Si alguien es llamado específicamente y si es llamado específicamente, el Espíritu Santo llama y va a otorgar indudablemente los dones para llevar adelante estas tareas. Y si estoy llamado específicamente a este ministerio, porque, por ejemplo, evangelizar tenemos que evangelizar todos, pero después en Efesios 4, 11 y 12 habla del ministerio del evangelista, ¿no es cierto? Donde hay alguien donde Dios separa de manera específica para, evangelizar como punta de lanza en aperturas, en lugares donde todavía, el evangelio no ha penetrado. Pero no significa que los cristianos no tengamos que evangelizar y que tengamos que esperar al evangelista que una vez por año pase por nuestras congregaciones. Todos tenemos que ganar un alma para Cristo. Esto es lo mismo. Teóricamente tendría que la iglesia tener una madurez tan grande que todo cristiano tendría que saber cómo echar fuera demonios teniendo los dones o no teniendo los dones. Porque yendo a las causas, por supuesto que se puede llevar la liberación adelante. Ahora, si estoy llamado de manera específica y encima tengo el don de discernimiento, el don de palabra de ciencia y conocimiento, el don de sanidades, y como dice el doctor Wagner, según él, el don de liberación, el combo es completo, ¿no es cierto? Ahora, los dones los necesitamos. Una de las crisis grandes que vive la iglesia día a la fecha es justamente no conocer los dones, que son las herramientas espirituales. Los ministerios los otorga Jesús, porque Efesios dice claramente, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y vos sabés bien lo que dice la palabra del Señor. Ahora, los dones los otorga el Espíritu Santo. Y 1 Corintios capítulo 12, verso 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ese camino, según Corintios 12, verso 31, desemboca en 1 Corintios capítulo 13, donde habla del camino del amor. Por supuesto que necesitamos el don de liberación. Vamos a darle un crédito al doctor Wagner. Necesitamos el don de palabra el don de discernimiento de espíritu. Necesitamos el don de palabra de ciencia. Necesitamos el don de sanidades. Pero para llevar este ministerio adelante, lo que más necesitamos es el amor. Porque el amor, dice la Biblia, cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Así que es bueno que oremos. Es bueno que, le pidamos al Señor, el tema de que, Señor, quiero involucrarme en este ministerio, quiero pedirte, Señor, que me confirmes si es que estoy llamado a esta tarea específica. Sé que lo tengo que hacer como un hijo, una hija tuya obediente, sé que tengo que capacitarme, me tengo que preparar, pero si me estás llamando específicamente a este ministerio y todavía no tengo el don de palabra de ciencia, el don de discernimiento de espíritu, el don de sanidades, Señor, dame esas herramientas. Porque el día que tenga que hacer la tarea no la quiero hacer en la carne, la quiero hacer llena de tu Espíritu Santo, lleno de tu Espíritu Santo. Amén. Quiero dar lugar ahora, si es que hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema de los dones del Espíritu, que es un tema importantísimo, porque nosotros no militamos según la carne, sino que militamos en el Espíritu Santo.
Sin los dones, la tarea no va a ser fácil. ¿Se puede llevar adelante la tarea de ministrar a alguien? Sí, posiblemente por gracia de Dios en cuanto a conocer las causas y llevar a la persona que conoce. Sí se puede, pero si tenemos los dones, gloria al Señor, porque una tarea que sería muy costosa se haría muy fácil. Esto yo lo he vivido y te voy a animar a que aprendas allí el micrófono si tenés alguna pregunta. Lo he vivido muchas veces en el exterior esto. Por ejemplo, en los viajes que he hecho a Estados Unidos, donde yo no sé hablar inglés, y los viajes que he hecho a Italia, que no sé hablar italiano. Entonces, Señor, sé que tú me has dado estos dones, pero a la hora de ministrar a alguien, va a ser todo un teléfono descompuesto con un traductor de por medio. Mostrame la causa. Y ahí está activado el don de palabra de ciencia y conocimiento. Entonces uno le dice al traductor, preguntale tal cosa específicamente. Y uno se desespera, por lo menos en mi caso. Yo me desesperaba porque quería ver la respuesta de la persona, el traductor haciendo esa pregunta específica, y cuando viene la devolución ya la persona llorando porque la pregunta le removió toda la historia. Ese es el don, no solamente de discernimiento de espíritu, sino que ahí está en juego también el don de fe, porque uno se tiene que tirar a la pileta, y el don de palabra de ciencia y conocimiento. ¿Alguien quiere preguntar algo, alguna inquietud, alguna duda? Con respecto a los dones, por favor, que es importante, no se queden con dudas. Quizás Alba quiera aportar algo. Pastor, ¿podés repetirlo de vuelta porque se entrecortaba los dones? ¿Cómo? Si podía repetir de vuelta los dones porque se entrecortaba. ¿Alguno los puede? Es el don de palabra de ciencia y conocimiento, que nos muestra un aspecto de la vida de la persona. Es el don de discernimiento de espíritu, pero no solamente para el operar netamente demoníaco, también para el accionar emocional de la persona, discernir qué es lo que le está pasando. Y es el don de sanidades, que en el griego está en plural, donde uno que tiene ese don opera no solamente sanidades físicas, sino sanidades emocionales y también sanidad espiritual, que ya tiene que ver con liberación netamente. Y el doctor Wagner menciona al don de liberación. La Biblia no dice que no hay una lista que hable sobre el don de liberación. Pero bueno, el doctor Wagner habla de ese tema, y yo lo mencionaba solo como una estadística, de que bueno, cuando alguien tiene un llamado específico al ministerio de liberación, el Señor otorga estos dones, por supuesto en juego también el don de fe, porque para llevar adelante el discernimiento de espíritu, palabra de ciencia y don de sanidades, uno tiene que tener, el que activa todo esto es el don de fe. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta más? Más gracias, pastor. Dios bendiga. Preguntaba, acá abajo tuyo están preguntando. Sí, ¿quién habla ahí? No sé el nombre, anteojito, tiene anteojito. La hermana de Berazategui. Una consulta. Cuando hacemos el tema de liberación, Sí. ¿suele pasar de que esa persona se manifieste lastimándose o al contrario, lastimarte a vos? ¿Cómo se maneja en esa situación? Bueno, el tema es el siguiente, no tiene por qué siempre pasar eso, pero pasa. No toda la liberación tiene que ver con grito y patada y todas esas cuestiones. Cuando se hace bien la tarea, como vamos a aprender de manera más clara la clase que viene, la persona no tiene por qué golpearse y nosotros no tenemos por qué lastimar nuestra garganta estando a los gritos pelados. Pero sí, tengo que ser sincero, a veces pasa. Y a veces hay que con mucho amor, a veces las personas se manifiestan fuerte, y aún siendo una manifestación que podría ser agresiva, uno con mucho amor puede estar sujetándole en el nombre de Jesús. Porque como dijimos en las clases anteriores, el pastor Botari tenía un dicho de decir demonios con churrasco. A veces las manifestaciones no son netamente espirituales, sino que es una mezcla
de espíritus con emociones. Entonces ahí se complica mucho. Por ejemplo, esto se da en el odio mucho. Esto se da en la falta de perdón. La persona, al recordar el daño que le hicieron, no solamente hay una manifestación espiritual de un espíritu de odio, que es uno de los espíritus más agresivos y más fuertes, sino que también hay una manifestación emocional, donde a uno ahí con la experiencia de ministrar, es donde tiene que sujetar a los espíritus, sujétate en el nombre de Jesús y hablarle con mucho amor, acercándose al oído de esa vida, diciéndole que, hay respuesta para la situación que está padeciendo, ¿no es cierto? Se hace muy difícil de explicar, porque tiene que ver con la práctica de este ministerio, a lo cual yo les animo a que metan mano, porque tienen que transitar su propia experiencia, ¿no es cierto? No sé, Alba, si podías, quizá lo captaste desde otra perspectiva y podés dar una respuesta un poquito más amplia. En cuanto a lo que había preguntado, no sé tu nombre, de la manifestación. Carolina. No, en cuanto a lo que habías dicho, mira, uno tiene una expectativa muy fantástica en cuanto a este ministerio, ¿no? ¿Vos sos mamá? ¿Tuviste chicos? Sí, tengo 2. ¿Ustedes vieron las películas que la mujer cuando está pariendo grita todo el tiempo? Apenas tiene la primera contracción y uno tiene la idea de que así se es mamá, y la realidad no es esta. Hay un ratito donde duele, pero no se está gritando todo el tiempo, para que me entiendan. A veces se tiene una fantasía con el misterio de liberación que en realidad no tiene que ser nada de lo que uno fantasea, porque la autoridad se la tenemos nosotros. Entonces no tiene ni por qué gritar, no se tiene ni por qué golpear, no se tiene ni por qué lastimar. Cuando eso es en demasía, es que no es totalmente espiritual, que hay un churrasco, hay carne ahí, porque si es totalmente, que siempre hay carne, pero cuando domina más lo espiritual, se sujeta. Entonces hay que, porque si no uno entra en el juego del grito, uno entra, dice, este es mi ministerio, cuanto más grito hay, más me emociona. Entonces esa fantasía hay que sacarla. Y también hay que no sacar... No tiene que golpear, puede ser, te digo que no, pero no tiene por qué ser así. Cuando hay tanta violencia, hay que apuntar a otro lado que no es totalmente espiritual. Quisiera agregar esto, que también hay que sacarse la fantasía de que si no pasa todo lo que la hermana dice, la persona no quedó libre. Porque hay una mala lectura bíblica, ¿no es cierto? Dice que Jesús, cuando reprendía, se iban dando grandes voces. Y eso se malinterpretó en el sentido de que parece ser que cuanto más grito hay, tanto de un lado como del otro, es más sinónimo de liberación. Y no es así. No es así, porque ya vamos a ver cuando llegue el momento del tema de cómo ministrar a un niño, cómo Jesús, cuando libera a un joven, en Marcos capítulo 9, dice el texto bíblico que antes que la multitud se agolpase, o sea, antes de que la gente vea el circo de volver ese chico a golpearse, Jesús lo hace libre. O sea, hay mucho, disculpen la expresión, pero hay mucho circo dentro del pueblo del Señor, donde lamentablemente, si no se hace esto, si no se grita, si no se reprende, si no se tiene una voz gruesa, es como que bueno, entonces no puede ser, esto no puede ser tan sencillo. Sí, es sencillo, porque liberación que dijimos que era, es señorío de Cristo. Si la persona va al señorío de Cristo voluntariamente y se rompen los yugos, así como la persona va renunciando, no tiene por qué nadie romperse ni la garganta, ni pelearse con la persona, ni nada. Cuando no se tiene experiencia, bueno, uno puede cometer el error en su poca experiencia, de excederse en cuanto a sostener a la persona y ponerla más nerviosa, y en cuanto a usar el nombre del Señor en vano. Pero estamos aprendiendo para que eso no acontezca.
¿Alguien más tiene alguna Como pregunta? decía el pastor, hay que ir a las causas. En los gritos no se escuchan las causas. En el desorden de grito uno no puede hablar tranquilo, porque eso nos pasa cotidianamente. En el pleno griterío uno no puede saber qué pasa. Cuando alguien se golpea, gritamos todo en vez de ir a buscar algo para que pare la sangre. Si hay uno que se calma y va a buscar algo, es más fácil. El Amén. diablo va a hacer generar caos y confusión y gritos. Entonces, en los gritos uno no puede, siempre se va a disfrazar y se va a esconder, ¿eh? Y nos vamos a quedar con eso que nos parece que produce grito. Y no es eso lo que tiene a la persona atada. Ojo, Amén. no nos dejemos llevar por las apariencias, porque por eso suceden las malas administraciones. No es lo que muestra, es lo que podemos lograr a descubrir a través de los dones que el pastor dijo, y aunque no tengamos los dones todavía, a través de la paciencia y el amor. Amén. Que con Amén. paciencia y con amor van a venir los dos. Amén. Amén. Paciencia y amor, porque es lindo el show, pero hay que estar horas y horas sentados con algo. Amén. Gloria a Dios. Paciencia y amor. Cerramos este tiempo, estamos en la clase 4, ya la finalizamos. La clase 5 ya entramos en los pasos, la forma práctica de ministrar liberación. Damos gracias a Dios, Padre, en esta hora. Te alabamos y exaltamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos compartido. Gracias porque la próxima clase vamos a entrar ya de manera más directa a la parte práctica del ministerio. Gracias por cada hermana, por cada hermano que cada lunes está conectado. La gloria y la honra de todo lo que dijimos en esta noche sea solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén.